Ya, estoy grabando. Bien. Vamos a ir viendo las preguntas y aprovechen de preguntar de dudas que pudieran tener sobre la materia. ¿Alcanzaron a entregar? Bueno, ustedes todos entregaron la tarea, ¿no es cierto? Porque la tenían que entregar el jueves, me parece. Así que se acuerdan un poco de la tarea. Ya, indique qué rutas metabólicas se producen, en qué rutas metabólicas, perdón, se producen los equivalentes reducidos que permiten la síntesis de ATP en la mitocondria. Explique cuando se justifique cómo ingresan los equivalentes reducidos a la matriz mitocondrial. Ya, ustedes saben que la glicolisis genera ATP y NADH, ¿no es cierto? ¿Cuál es el combustible o cuál es el sustrato de la cadena respiratoria? ¿Se recuerdan? Los equivalentes reducidos. ¿De qué molécula? Esta, ¿no es cierto? El NADH. Existen dos maneras de meter equivalentes reducidos, en el fondo electrones, a la cadena respiratoria. A través del complejo 1 y a través del complejo 2. El complejo 1, que es aquel complejo macromolecular, porque está formado por varias proteínas, utiliza el NADH, ¿no es cierto? El NADH como fuente de electrones. ¿Y a dónde van esos NADH? Eso, una vez que pasan por el complejo 1, para hacer un repaso de la cadena respiratoria, ¿se acuerdan a dónde van? Al complejo. Al complejo 2, al complejo 3. Ya, y entre el complejo 1 y el complejo 3, ¿qué existe? ¿O qué hay? El complejo 2. Ya, pero es que el complejo 2 y el complejo 3, el complejo 2 mete otro sustrato a la cadena respiratoria, que son los equivalentes reductores que pasan a través de enzimas dependientes de Fab. Y a nivel del complejo... Me parece que esto no lo han mirado mucho. Bueno, se entiende, tenían la prueba de fisiología. A ver, les voy a proyectar otra cosita para que me entiendan de lo que estamos hablando, porque si no me entienden de lo que estamos hablando, vamos a quedar colgados. Así que me esperan un momentito, porque les voy a poner otra cosa. Carpeta de docencia. Voy a irme a bioquímica. Esto lo hacía yo, sí. Así que debería estar acá. Óxido de reducción, metabolismo, colesterol, fosforilación oxidativa. Ya. Les voy a presentar esto, que no es la misma clase que vieron ustedes, pero les va a servir igual. A ver, vuelvo con ustedes vía Zoom. Compartir pantalla. Aquí está. ¿La ven? Sí, profe. Ya. En esa... Hubo una época que me dio por usar el Comic Sans, pero realmente me carga el Comic Sans, ahora no me gusta. Así que he modificado todas las presentaciones. Ya, la cadena respiratoria, esto no se lo... Vamos directo a... La cadena respiratoria básicamente tiene por finalidad llevar básicamente los electrones
que están encerrados en el NADH, y los electrones a través del FAD en la cadena respiratoria. Por lo tanto, lo que ustedes tienen en la cadena, básicamente para que funcionando la cadena transportadora de electrones, otro complejo de proteínas, llamado ATP sintasa, pueda sintetizar ATP. Entonces la síntesis de ATP está acoplada a la cadena transportadora de electrones, eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Ya. La famosa ATP sintasa. Entonces, lo que ustedes, básicamente cuando ustedes se alimentan, se nutren, lo que hacen es generar compuestos, tomar en la dieta carbohidratos, glucosa, lípidos, para poder generar finalmente equivalentes reductores, electrones, que mantengan andando la cadena respiratoria. Eso yo sé que ustedes lo saben. Y la cadena respiratoria tiene una serie de transportadores de electrones. Esto es lo general. Son proteínas, la mayor parte de estos son proteínas integrales de membrana que tienen grupos prostéticos. ¿Se acuerdan lo que es un grupo prostético? No, Un no me grupo acuerdo. prostético es un grupo que no es aminoácido, es normalmente una molécula orgánica que no es proteína ni aminoácidos, pero que se unen a la proteína, y sin la proteína, este grupo prostético no sería capaz de funcionar. Eso es básicamente un grupo prostético. Repito, es una molécula orgánica que no es ni aminoácido ni proteína, pero que se une a la proteína y es fundamental para que la proteína pueda funcionar. Si no está el grupo prostético, la proteína no puede realizar su función. Un caso típico es el grupo hemo de la hemoglobina, ¿no es cierto? Ustedes saben que la proteína, que es la globina, tiene un grupo hemo que une hierro, y es el hierro el que transporta el oxígeno. Entonces ese es un caso típico de un grupo prostético. Entonces hay distintas maneras de transferir electrones a través de los componentes de la cadena transportadora. Una es utilizar la conversión de hierro 2 en hierro 3, o de hierro 3 en hierro 2. La transferencia de electrones a través de estas cosas que son flavinas mononucleótidos o flavinas adenina dinucleótido, que también transportan electrones. Y lo otro es utilizar el NAD como transportador de electrones en forma de ionhidruro. Entonces lo que ustedes tienen son tres complejos. ¿Qué es lo que es esto? Esto es la mitocondria, esta es la matriz mitocondrial. Aquí tienen el ciclo de Krebs, ¿ya? El ciclo de Krebs oxida el acetilcoenzimo A, y hay tres etapas en el ciclo de Krebs donde se genera NADH. Está también la oxidación de la beta-oxidación. Las enzimas de la beta-oxidación también están aquí adentro. Entonces esas enzimas también generan NADH. ¿Les entra la beta-oxidación en esta prueba, chiquillos? Parece que no. ¿Hasta dónde le llega la materia? Hasta esto. Todo el ácido de carbono. Sí. Sí, entonces no les entra la materia de lípido. Mm, mm. Entonces, bueno, la beta-oxidación también genera NADH, y genera harto NADH, y también genera acetilcoenzimo A. Entonces ustedes tienen que producto del ciclo de Krebs se genera NADH. Y tenemos cuatro complejos que actúan como centros captadores de electrones. Tenemos el complejo 1,
que recluta NADH y saca los electrones del NADH y se los envía directo a una molécula chiquitita que se llama coenzimo Q, que no es una proteína. La segunda entrada de la cadena respiratoria es el complejo 2. El complejo 2, a ver, antes de hablarles de esto, el NADH tiene una característica, que es soluble. Por lo tanto, se une al sitio activo del complejo 1 o al sitio que capta los electrones en el complejo 1, pero después sale, porque el NADH y su contrapartida, el NAD oxidado, recuerden que cada vez que el NADH entrega los electrones, se genera NAD oxidado. El NADH es soluble, así que anda dando vueltas por ahí, sin ningún problema. Se encuentra con el complejo 1, le entrega los electrones y se genera NAD oxidado. Ya. Pero además, la otra puerta de entrada es el complejo 2. Y el complejo 2 en realidad es una familia de proteínas. Algunas incluso están asociadas a la beta-oxidación. Y hay otra que vamos a ver un poquito después, en relación a la misma tarea. Entonces, el complejo 2 tiene unido FAD, esta molécula, la flavina adenina dinucleótido. ¿Cuál es la diferencia entre el FAD? Si tienen dudas me preguntan, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre el FAD y el NAD? Es que el FAD no es soluble, es un grupo prostético que está unido covalentemente a algunas proteínas del complejo 2, en realidad al sitio de entrada del complejo 2. Entonces, en el sitio activo, el complejo 2 tiene flavina adenina dinucleótido. Un tipo de complejo 2 que ustedes conocen es la succinato deshidrogenasa. Y la succinato deshidrogenasa es una enzima del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Ustedes ya la vieron. Y la succinato deshidrogenasa es importante porque es la única enzima del ciclo de Krebs que está unida a membrana. O sea, todos los complejos proteicos tipo 2, tipo 2, están primero que nada unidos, son proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria, porque está en la membrana interna de la mitocondria, y además tienen en su sitio catalítico flavina adenina covalentemente unida. Y el sustrato de la succinato deshidrogenasa es el succinato. Entonces, en una de las etapas del ciclo de Krebs, el succinato entra al sitio catalítico del complejo 2 y le entrega sus electrones al FAD de manera tal de que se produce FAD reducido. Ahora, esos electrones que están dentro realmente del complejo 2 van a dar al coenzimo Q, que es esta molécula mediadora de electrones. Entonces, los electrones entran a través del complejo 1 en forma de NAD o a través del complejo 2. En el caso del complejo 2 que estamos analizando, los electrones vienen de la oxidación del succinato. El succinato se oxida a fumarato, le entrega los electrones al FAD, repito, que están covalentemente unidos en el sitio catalítico del complejo 2, y cuando el FAD reducido le transfiere estos electrones al coenzimo Q a través de otros mediadores, resulta que el coenzimo Q ha recibido los electrones del 1 y el 2, y estos electrones van al complejo 3, y el complejo 3 finalmente le va a pasar estos electrones al citocromo C y el citocromo C al complejo 4. ¿Cuál es la gracia de todo esto? La gracia de todo esto es que cada vez que los electrones pasan a través del complejo 1, pasan a través del complejo 3 y pasan a través del complejo 4, hay proteínas
que median el transporte de protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Estos protones chicos vienen del agua. Vienen del agua. Le extraen estos complejos los protones al agua y eso contribuye a crear el gradiente de protones. ¿Se acuerdan? El gradiente de protones, porque los protones se incrementan a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Cuando la cadena transportadora de electrones no funciona, se disipa el gradiente de protones porque estos protones no son capaces de pasar y generar el gradiente. El gradiente es simplemente una diferencia de concentración que se establece entre los protones que están acá y los protones que están acá. Como la cadena transportadora de electrones funciona tirando protones hacia el espacio intermembrana, el potencial electroquímico o el gradiente de concentraciones de protones crece de manera tal de que la concentración de protones es mayor aquí que acá. ¿Y para qué sirve esto? Para hacer funcionar al ATP sintasa. Cuando los protones, porque la membrana interna, y ustedes saben, es impermeable, es súper impermeable a cualquier cosa. Por lo tanto, cuando los protones pasan, son llevados por proteínas, los protones no pueden llegar y devolverse. Tiene que haber algo que permita que pasen esos protones. Y lo que permite que pasen esos protones de vuelta a la matriz mitocondrial es el complejo 5, o llamado también ATP sintasa. Y cada vez que pasan protones a través del complejo 5, no les voy a dar el detalle, o a través de la ATP sintasa, la ATP sintasa sintetiza ATP. Profe, Dime. y previo a la cadena respiratoria, ¿cómo Sí. es el ambiente del espacio intermembrana? Igual hay en mayor concentración de protones que en la matriz, No. ¿cierto? A ver, sí, porque la mitocondria uno está siempre respirando, ¿no es cierto? El aceptor final, no se los había dicho, de los electrones es el oxígeno. Por eso nosotros necesitamos oxígeno para mantener andando la cadena transportadora. ¿Y qué pasa si a ustedes les quitan el oxígeno? ¿A dónde van a dar? Se forman estos radicales libres, ¿no? No, olvídate de eso. Más simple que eso. ¿Qué pasa si a ti te ponen una bolsa de plástico y no te dejan respirar? No se muere. Te mueres, po. Y te mueres rápido, te mueres en el lapso de unos 2 minutos. ¿Qué pasa cuando la gente se ahoga en el mar? ¿Por qué la gente se ahoga en el agua? Porque no podemos procesar el oxígeno que está disuelto en el agua, no podemos respirar. ¿Cuál es la función de los pulmones? Tomar el gas oxígeno. Claro, los peces sí pueden tomar el oxígeno que está disuelto en el agua, pero nosotros no podemos. Por lo tanto, ¿cuál es la función de nuestros pulmones? Repartir el oxígeno que respiramos a través de los tejidos, ¿no es cierto? Y el oxígeno es transportado por la hemoglobina y va a los distintos tejidos. Y cuando el oxígeno, que es un gas, por lo tanto pasa a las membranas sin ningún problema, pasa a la membrana externa de las células, se dirige directamente a la mitocondria. Y la mitocondria lo utiliza como aceptor final. Entonces, ¿qué pasa si a ustedes le quitan el oxígeno? ¿Qué pasa con la cadena transportadora de electrones? ¿Qué piensan que podría pasar? ¿Se detiene? Se detiene la cadena transportadora de electrones. Y si se detiene la cadena transportadora de electrones, ¿qué le pasa al gradiente lindo que hemos generado? Se disipa rápidamente, muy rápidamente. Por lo tanto, deja de funcionar la ATP sintasa. Y si deja de funcionar la ATP sintasa, la mitocondria no produce ATP. Y si no hay ATP, los procesos celulares se detienen, se inhiben. ¿Por qué? Porque el ATP se utiliza para un montón de cosas en la célula. Y ustedes están estudiando fisiología ahora. Y saben que el ATP es importante, ¿no es cierto?
Lo estudian desde el punto de vista de los transportadores, de los canales, y de alguna que otra vía de transducción de señales, pero ustedes saben que sin ATP el ATP es el combustible de las células. Si ustedes no tienen ATP, simplemente se mueren. Ya. Y cuando, los electrones de la cadena transportadora son entregados al oxígeno, el oxígeno se reduce a agua. ¿Ya? Entonces, el producto final sería el agua. El agua. ¿Ya? ¿Se entiende esto más o menos? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a esto? Profe, ¿cómo Dime. funcionaban los que se llaman factores desacoplantes de la cadena respiratoria? A eso vamos a ver. Ya. Estos son básicamente los componentes principales de la cadena respiratoria. Aquí se muestran los nombres. El complejo 1 es la NADH deshidrogenasa. Ninguna novedad porque el NADH el complejo 1 oxida el NADH, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una deshidrogenasa de NADH. Le saca los electrones unidos a hidrógeno. Y tiene varios otros componentes, grupos prostéticos, flavinas mononucleótidos, núcleos de hierro azufre. Recuerden que el hierro es un muy buen transportador de electrones, así que van a encontrar hierro en estos complejos de distintas formas. Los complejos hierro-azufre son súper comunes y sirven para transportar electrones porque cuando el hierro se reduce de +2 a +3, simplemente lo que ustedes tienen es transferencia de electrones. Entonces, vean las cadenas transportadoras, vean los complejos como transportadores de electrones, pero no son transportadores de electrones mágicos. Transportan electrones porque experimentan reacciones de oxidorreducción. O sea, reciben el electrón y se lo entregan al siguiente componente. Reciben un electrón y se lo entregan al siguiente componente. Por eso que se llama cadena transportadora de electrones. El complejo 2 ahora une los electrones que vienen del succinato, por eso se llama succinato deshidrogenasa. Y además de formar parte de la cadena transportadora de electrones, el complejo 2, ¿qué es lo que es? Es un miembro importante del ciclo de Krebs. Es el único componente del ciclo de Krebs que está unido a membrana. Todos los demás son solubles en la matriz interna de la mitocondria. Bueno, está el complejo 3, que se llama ubiquinona citocromo C oxidorreductasa, y se llama así porque toma los electrones de la ubiquinona y se los pasa al citocromo C. Y el último complejo, el citocromo C, es una proteína chiquitita que no está fija en la membrana interna, en realidad se mueve en la membrana interna de la mitocondria. Y el citocromo C le pasa los electrones al último complejo, que es el complejo 4, que se llama citocromo C oxidasa. Y se llama citocromo C oxidasa porque oxida el citocromo. Esto significa que le saca los electrones. Aquí está el coenzimo Q o ubiquinona es lo mismo, ¿ya? Ubiquinona o coenzimo Q es lo mismo. Creo que tengo una cosa donde les muestro la forma. La citocromo oxidasa es el último complejo que le saca los electrones al citocromo C y se los transfiere al oxígeno, finalmente. Este complejo 4 tiene varios grupos hemo. Ustedes están acostumbrados al grupo hemo de la hemoglobina, que tiene hierro, pero hay otros grupos hemo que tienen cobre, porque el cobre también se oxida y se reduce, pasa de +1 a +2. Entonces, el cobre también es un buen metal para transferir electrones, pero siempre y cuando esté unido a un grupo hémico, que es un grupo prostético, que ustedes lo van a encontrar asociado a algunos componentes del complejo 4. Ya, entonces lo que ustedes tienen es que tienen estos grupos,
están los nucleótidos de piridina, fundamentalmente el NAD, el NADH. El NADP no, el NADP no trabaja a nivel de la cadena transportadora de electrones, pero es importante para transferir electrones en otro tipo de reacción. Está el FMN, y bueno, entre los grupos transportadores de electrones importantes en la cadena transportadora está la ubiquinona o coenzimo Q y los citocromos. Bueno, además de las proteínas hierro-azufre. Ya, esto lo vamos a ver en un ratito, pero ustedes por ahí me hicieron una pregunta. Entonces lo que ustedes tienen en primer lugar es que el complejo 1 toma los electrones del NADH y a través de una serie de mediadores, hay algunos FMNs, por ejemplo, acá, eso no se los van a preguntar, no les van a preguntar de memoria los componentes de cada uno de los transportadores, así que no pierdan el tiempo estudiando eso. Lo que tienen que saber es cómo se transporta, de dónde a dónde van los electrones. Entonces en el complejo 1 toma los electrones del NADH y se los manda directamente al coenzimo Q o ubiquinona. El complejo 2, bueno, aquí les muestro yo el NAD, simplemente para indicarles que es este anillo el que actúa como transportador de electrones. Entonces los electrones en el NADH están unidos fundamentalmente a este carbono. El detalle tampoco se los van a preguntar, eso se los aseguro. Lo que tienen que saber es que el NAD actúa como mediador en el transporte de electrones. Es un transportador de electrones, básicamente. Es una forma de tomar los electrones unidos a protones para formar iones hidrógeno o iones hidruro, que son los que se transportan, sirven para transportar los electrones, porque ustedes no pueden transportar electrones libres. No hay electrones libres en ningún lado de la célula, como me dijo un profesor hace muchos años, los electrones en el agua se ahogan. Por lo tanto, lo que van a encontrar ustedes es electrones asociados a moléculas, ¿ya? A iones hidrógeno, por ejemplo. Bueno, aquí está el FMN, que también es un transportador de electrones, y las proteínas hierro-azufre que transportan electrones cambiando el estado de oxidación del hierro. Fíjense que el complejo 1, y de aquí les voy a contar unas pocas cosas para que no se mareen. El complejo 1 tiene esta forma, yo siempre digo que parece una pistola. Tiene alguna parte de los componentes proteicos están mirando la matriz mitocondrial y otros forman parte integral de la membrana interna de la mitocondria. La cuestión es que cuando el NADH se une a uno de los componentes del sitio activo del complejo 1, toma los electrones y el primer mediador, y los toma en unidades de 2. Los electrones se transfieren en unidades de 2. Toma 2 electrones y se los traspasa del NAD, que se oxida, que genera, NADH. El NADH transfiere los electrones al FMN, que es otro mediador, y estos, a través de una serie de proteínas, van a dar al coenzimo Q. El coenzimo Q interactúa en una parte del complejo 1 y se reduce. Y cuando esto ocurre, chiquillos, y para ustedes es un poco mágico porque no les van a exigir que se aprendan de memoria las reacciones, este mismo complejo saca 4 protones y los transporta se los saca al agua y los lleva desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Ahí ustedes tienen los primeros protones. Entonces, pasan 4 protones por cada 2 electrones del NADH. Y eso contribuye a modificar el potencial de membrana de manera tal de que esta
lado de la membrana se hace positivo con respecto a la matriz mitocondrial. ¿Ya? Y aquí está el coenzimo Q. El coenzimo Q es una molécula de naturaleza orgánica, es un derivado del benceno, que tiene varias cosas asociadas, pero tiene la capacidad de transportar electrones en forma de radicales libres. El detalle, bueno, se lo mencioné porque es así, pero el coenzimo Q es otro transportador de electrones. Y después pasamos al complejo 2, que es la otra puerta de entrada a la mitocondria. El complejo 2, que en este caso es el conjunto de proteínas que oxida al succinato, porque le saca los electrones al succinato, tiene fundamentalmente unidos este grupo prostético, el FAD. Y el FAD está unido covalentemente, por eso es grupo prostético, no difunde a diferencia del NAD. No es soluble como el NAD. Y el FAD toma los electrones, ¿no es cierto? Y se reduce. El FAD está en el mismo sitio activo a donde se une el succinato. Entonces lo que ustedes tienen es que el succinato, cuando se oxida a fumarato, le transfiere electrones al complejo 2, y el complejo 2 se los transfiere finalmente al coenzimo Q. Entonces el coenzimo Q es el aceptor de los electrones que entran a nivel del 1 y que entran a nivel del 2. Aquí les muestro yo la succinato deshidrogenasa. Esto lo vieron cuando estudiaron la cadena, perdón, el ciclo de Krebs. Siempre les ponen esto. Lo que pasa es que esta enzima no es soluble y está unida, además el complejo 2, y está unida a la membrana interna de la mitocondria. Estos complejos 2 son una familia. No siempre le sacan los electrones al succinato. A veces se los sacan al glicerol, que es parte de la tarea que tenían ustedes en la semana pasada. Pero la cuestión es que sea la succinato deshidrogenasa u otro tipo de complejo 2, siempre tienen unido covalentemente en el sitio activo FAD, o flavina adenina dinucleótido, como grupo prostético. Me interesa y le hago hincapié de que el FAD está unido, pegado covalentemente al complejo 2, mientras que el NAD, que es el que le manda los electrones al complejo 1, es soluble, entra y sale de las proteínas que captan los electrones en el complejo 1. ¿Me entienden esto, sí o no? Porque esto es importante. Sí, profe. Ya. Bueno, aquí está el FAD, se van a dar cuenta de que es una molécula orgánica, no es tan chica, pero no es proteína, que es la característica que tienen los grupos prostéticos. No son proteínas. Pero sin este FAD, las proteínas o enzimas de la succinato deshidrogenasa no funcionan. Y transfieren electrones de esta manera, tal como está indicado acá. Esto no se lo van a pedir como mecanismo, así que ni siquiera traten de aprenderse las estructuras estas, porque olvídense, no se las van a pedir. Lo único que les interesa es que sepan de que la transferencia de electrones a través del complejo 2 se realiza a través del FAD. El FAD reducido puede cederle los electrones al coenzimo Q finalmente. No lo hace directamente, lo hace a través de otros mediadores, pero para ustedes que quede que los electrones del complejo del succinato pasan a través del FAD y llegan al coenzimo Q. Bueno, el complejo 2 también tiene proteínas hierro-azufre, así que la transferencia de electrones en cuanto a los distintos mediadores es compleja. Por eso no traten ni siquiera de aprender, además que no van a tener tiempo, de aprenderse de memoria cuáles son los distintos mediadores. Lo que tienen que saber es que el complejo 1 le saca los electrones al NAD, H, y el complejo 2
le saca los electrones al succinato utilizando como mediador, que está covalentemente unido a la enzima, flavina, adenina, dinucleótido o FAD. ¿Ya? Bueno, y este sería básicamente el complejo 2. Es bien bonito. Esto indica de que parte de la molécula es intrínseca de membrana. Yo se las había puesto en el esquema de esta manera, pero en realidad es intrínseca de membrana. Pero no se preocupen por eso, porque tampoco se los van a preguntar. Lo que tienen que saber es que el complejo 2 transporta electrones al coenzimo Q. ¿Y cómo lo hace? El succinato tiene un sitio de unión en una parte de este complejo y le va transfiriendo los electrones a través de distintos mediadores, núcleos de hierro azufre e incluso grupos hemo, hasta el coenzimo Q. Ya. En cuanto a la ubiquinona, o coenzimo Q, tiene un ciclo que es complicado en cuanto a cómo toma los electrones. Tiene el famoso ciclo Q, y si se los pusieron en las diapositivas de la clase, no pierdan el tiempo mirándolo, porque yo no sé si se los puse acá, pero no lo puse. Ya lo quitaba, porque a ustedes no se lo van a preguntar. Bueno, lo que trato de decirles es que la transferencia de electrones a través del coenzimo Q no es tan simple, pero los electrones terminan llegando al complejo 3. Y el complejo 3 tiene otras proteínas que finalmente le transfieren los electrones al citocromo C, que es una proteína muy chica. Este es el famoso ciclo Q. Yo creo que les pudieron haber puesto alguna de estas diapositivas, porque este es el complejo 3. No miren esto en detalle porque no van a tener tiempo. La cuestión es que los electrones del coenzimo Q pasan a través de un montón de mediadores, a través de un ciclo de reacciones, y de nuevo, repito, no se aprendan de memoria esto porque no vale la pena, ni siquiera lo miren porque no tienen tiempo, y los electrones van finalmente al citocromo C. Y el citocromo C, que tiene los electrones, se los transfiere al último complejo, el complejo 4. Lo importante de esto es que cuando el complejo 3 transfiere los electrones, utilizando el coenzimo Q y los componentes algunos componentes del complejo 3 al citocromo C, se transportan otros 4 protones por los 2 electrones que originalmente habían entrado a este nivel o a este otro nivel. Entonces se transfieren 4 protones. ¿Y se dan cuenta cómo se va acidificando el espacio intermembrana y va cambiando el potencial electroquímico? Eso hace que el potencial de la membrana sea positivo con respecto al espacio intermembrana. Y ustedes tienen fisiología, incluso podrían, utilizando alguna de las ecuaciones esas que les enseñan, podrían calcular el potencial de membrana. Pero creo que se los dan. La diferencia de potencial que hay a nivel entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Y finalmente la citocromo C oxidasa, que es el último complejo, le traspasa los electrones que vienen del citocromo C al oxígeno. De nuevo aquí el mecanismo es complejo. A veces los profesores colocan las reacciones, pero esas reacciones en este tipo de cursos no se les exige que se las aprendan. Entonces lo que ustedes tienen es que finalmente los electrones que vienen del citocromo C reducen el oxígeno y generan oxígeno con estado de oxidación -2 del oxígeno 0 en forma de agua. Y aquí se produce el transporte de otro número de electrones, que en este caso, finalmente, por estequiometría, son 2 protones. Perdón, dije electrones, me equivoqué, de protones.
Entonces, si ustedes consideran que la cadena transportadora de electrones funciona de manera horizontal, el transporte de protones funciona de manera vertical, y cada vez que los electrones pasan a través del complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, pasan protones a la matriz, al espacio intermembrana, lo que contribuye a generar el famoso gradiente electroquímico de protones, o fuerza protonmotriz, que permite que la ATP sintasa funcione. Pero para que la ATP, el F1 de la ATP sintasa pueda sintetizar ATP, porque la síntesis de ATP se realiza en esta parte, tienen que pasar los protones a través del complejo F0. Porque cuando pasan los electrones, los protones a través del complejo F0, la F1 empieza a girar y sintetiza ATP. En realidad son más bien cambios conformacionales. Bueno, y este es un resumen. Aquí tienen la estequiometría. Por cada 2 electrones que entran a nivel del complejo 1 o a través del complejo 2, ustedes me van a generar una molécula de agua. Eso significa que para generar finalmente, cuando... Bien, mirando esta estequiometría, en realidad lo que quería decir es que por cada 2 electrones me oxidan me reducen media molécula de oxígeno. Para oxidar una molécula completa de oxígeno necesitan 4 electrones. 4 electrones. Aquí o acá. Bien. Bueno, esto para explicar la cosa del gradiente electroquímico, y después está la síntesis de ATP. Y la síntesis de ATP, bueno, está Mitchell, que ganó el premio Nobel por la hipótesis quimiosmótica, que dice básicamente que dice varias cosas, pero la más importante es que la membrana interna es impermeable a los protones, porque si no fuera impermeable a los protones difundirían inmediatamente a medida que se van produciendo, y no habría transporte de electrones. Entonces, el primer postulado es que el transporte de electrones está asociado al transporte de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El segundo postulado dice que la membrana interna es impermeable a los protones y que se conserva la energía. El tercer postulado dice que se conserva la energía de oxidación de los procesos metabólicos de forma de potencial electroquímico, ya que se genera un gradiente electroquímico de protones, gracias a los cuales se acopla la cadena transportadora a la síntesis de ATP. Mitchell no dijo cómo funcionaba la ATP sintasa. Mitchell lo único que dijo era que postuló el modelo de la generación del gradiente electroquímico y cómo esta energía que se generaba a través de la cadena transportadora de electrones era canalizada para la síntesis de ATP. Pero le dieron el premio Nobel porque hasta Mitchell nadie sabía cómo se acoplaban los procesos de transporte de electrones y la síntesis de ATP. El mecanismo de síntesis, bueno, el flujo de protones a favor de su gradiente proporciona la energía libre para la síntesis de ATP. Y las concentraciones de protones en las 2 fases, separadas por la membrana interna, constituyen la fuerza responsable de la formación de ATP. Ahora, Mitchell no describió cómo funcionaba la ATP sintasa. El mecanismo de cómo funciona la ATP sintasa recién se vino a descubrir en los años 90 del siglo pasado. Y eso fue otro premio Nobel. Eso significa que la cadena, que el proceso mitocondrial de transporte de electrones acoplado a la síntesis de ATP sirvió para generar 2 premios Nobel. Bueno, yo creo que este mono se lo mostraron, les pusieron aquí la ecuación que relaciona la energía libre con el gradiente, la diferencia de concentración, y el término que implica el potencial de membrana
generado no solo por los protones. Recuérdense que aquí hay otros iones, hay sodio, hay potasio. Así que para calcular el potencial de membrana, ustedes deben considerar no solamente el gradiente electroquímico de protones. Pero la cuestión es que es favorable para que los protones puedan pasar en un solo sentido. Van de la matriz al espacio intermembrana y cuando se devuelven generan la síntesis de ATP. ¿Ya? Entonces, en la última etapa, los protones pasan a través del canal de la F0, se devuelven, no salen a través de la F1, sino que salen por un canal que hay en esta parte, en la interfase de la F0 y la F1, y cuando pasan estos protones, se generan cambios conformacionales a través del F1 que permiten la síntesis de ATP a partir de ADP. Y el sustrato, no pierdan noción de esto, es siempre ADP y pirofosfato. Eso significa que hay que llevar ADP, a la matriz mitocondrial. Pero para eso hay distintos sistemas. Hay sistemas transportadores de ADP y sistemas transportadores de fosfato que le permiten al sistema sintetizar ATP en la matriz, en el F0, en el F1, perdón, de lo que alguna gente llama complejo 5 y lo que yo prefiero llamar como ATP sintasa. Bueno, se genera la síntesis de ATP debido a los famosos dos componentes, el gradiente químico de protones, pero además hay un potencial eléctrico asociado a la diferencia que surge espontáneamente debido a que hay diferencia de concentración de cargas, no solo protones, iones, como potasio, por ejemplo. Bueno, y aquí está la F1, dicho de manera bastante simple. Cada vez que pasan los protones, fíjense que los protones no entran directamente como se mostraba en los esquemas más simples. Hay un canalículo que le permite, en la F0, que le permite a los protones entrar, y cuando los protones entran, estas son puras proteínas, chiquillos, aquí no hay ninguna magia. El F0, las proteínas del F0 rotan. Lo que rota no es realmente el F1. Lo que rota son los componentes del F0. Y aquí les muestro yo una versión más real de lo que es el F0. Está formado por una serie de alfa hélices, que cuando pasan los protones rotan. Y rota esta proteína que aquí está marcado en verde, pero no rota ni las subunidades alfa ni las subunidades beta. Lo que ocurre es que cuando esta parte del F0 rota, hace rotar a esta subunidad proteica que está marcado aquí en verdecito. Y cuando rota todo este sistema, se producen cambios conformacionales en las subunidades alfa y beta del F1 de la ATP sintasa. Y estos cambios conformacionales finalmente son los que llevan a la síntesis de ATP. Esta es la manera más sencilla y resumida por la cual yo les puedo explicar este sistema. Ahora, si ustedes quieren entrar más en detalle, lo pueden hacer, pero lo importante es que se den cuenta de que es la rotación de los componentes de F0 y este componente de la F1 lo que induce los cambios conformacionales a través del botoncito de la F1 para que se sintetice ATP. Y la síntesis de ATP es simplemente puros cambios conformacionales asociados a la rotación de esa proteína que estaba indicada en color verdecito. Y eso es. Entonces, esta es la proteína que sale, que conecta la F0 con la F1 y es la que rota. Y las rotaciones de esta proteína
no es que hagan rotar las subunidades alfa y beta, lo que hacen es producir cambios conformacionales a nivel de las subunidades alfa y beta del F1 para transformar el ADP y el fosfato en ATP. Ya, yo sé que esto es complicado. Bueno, aquí hay una película. El ¿Se complejo ATP ¿se fijan? sintasa es una enzima que funciona de manera similar a una turbina. Que está agotando el Transforma la F0 energía almacenada y está en el fragmento agotando de protones en energía química almacenada en los enlaces energéticos del ATP. esta proteína que conecta el F0 con la F1, la que estaba en color verde. Y cuando esto rota, bueno, ahí les van a mostrar cómo entran los protones. El flujo de protones fluye hacia el interior celular a favor de su gradiente electroquímico gracias a un rotor ubicado en la membrana. Parece que los protones fluyen a través de una entrada abierta a un lado de la membrana y se unen a las subunidades del rotor. Dentro de la membrana únicamente pueden rotar las subunidades que están protonadas, liberándose del sistema inmóvil de anclaje. Cuando las subunidades protonadas han completado casi una vuelta entera, vuelven al punto de inicio, cerca de las subunidades estáticas, donde un canal de salida permite que los protones se dirijan hacia el otro lado de la membrana. De esta manera, la energía almacenada en el gradiente de protones es transformada en energía mecánica de giro. Esta energía de giro se transmite a través de un eje unido al rotor que penetra en el centro de la característica estructura en forma de chupa chups, la ATPasa F1, que cataliza la síntesis de ATP. Y ahí muestra cómo las subunidades alfa y beta van sintetizando el ATP. Los La españoles... porción de la ATP sintasa que forma la ATPasa F1 ha sido cristalizada. Y así se produce el ATP. Ahora, esta rotación no es ficticia, se demostró que el componente de F0... Su estructura molecular muestra que la posición del eje central influye en la conformación y disposición de las subunidades vecinas. Estos cambios son los que dirigen la síntesis de ATP a partir de ADP. En este modelo animado se ordenan los distintos estados conformacionales siguiendo una secuencia temporal durante la rotación del eje central. Como cualquier enzima, la ATP sintasa puede trabajar en ambos sentidos. Si la concentración de ATP es elevada y el gradiente de protones bajo, la ATP sintasa funcionará en sentido contrario al habitual, de manera que hidrolizará ATP mientras bombea protones a través de la membrana. Para demostrar la rotación del eje central, se diseñó un experimento en el que se unió experimentalmente un filamento corto de actina fluorescente a una unidad de ATPasa F1. El filamento fluorescente se podía visualizar con ayuda del microscopio. Cuando se añade ATP, se observa que el filamento empieza a girar, demostrando de manera directa las propiedades de esta extraordinaria máquina molecular. ¿Se dan cuenta, chiquillos, del trabajo que hicieron? Por eso que el grupo que descubrió cómo funcionaba la ATP sintasa, en realidad el jefe del grupo, fue merecedor del premio Nobel, porque esto es notable, es realmente notable. Ya, yo creo que con esto podríamos terminar esta parte. ¿Les quedó más o menos claro en forma sucinta, resumida? Sí, sí, profe. Ya. Yo creo que esto les va a servir para estudiar la materia. Además, yo les indiqué lo que tenían que saber y lo que no tenían que saber. ¿Ya? Porque algunos de ustedes tienen poco tiempo. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, nos hemos alargado enormemente. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿cuál es la función de la subunidad alfa? Ya. ¿Te acuerdas que los españoles hablan con tanta libertad del ¿cómo que le dicen? Chupasuis. En realidad son esos kayaks que nosotros, que tiene forma de un kayak.
Espérate. Tú me preguntaste cuál era la función de esto. Cuando rota esta subunidad, la gamma, que es la que rota asociada a F0, las subunidades alfa y beta no rotan porque están fijas. Fíjense que están fijadas a través de estas proteínas. Lo que rota es el componente interno del F1. Y al rotar el componente interno del F1, lo que se producen son cambios conformacionales de las subunidades alfa a beta que producen la síntesis de ATP. Y eso es lo que necesitan saber porque no les van a preguntar más. No les van a preguntar más. O sea, lo que rota es esto, componente, y el que está marcado en verde, que es la subunidad gamma. Y la rotación de todo esto produce cambios conformacionales en las subunidades alfa y beta que llevan a la síntesis de ATP. Y eso es. ¿Te contesto la pregunta o no? Sí, muchas gracias. Ya, ¿qué otras dudas tienen de esto? Voy a cerrar esto porque me va a tomar un poquito de tiempo. No se preocupen, no voy a insistir mucho, pero ¿cómo entran los NADH cuando vienen de la glicolisis? Entran fundamentalmente a través de dos sistemas que llevan no los NADH, sino que más bien los electrones a la matriz mitocondrial. Espérate. Voy a cambiar. Esta cuestión que molesta acá. No teníamos otra ventana acá. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar esto y voy a dejar guardar. Y voy a dejar lo otro que tenía abierto. No se preocupen, no me va a tomar mucho tiempo. ¿Qué es esto? Tengo que pasar de la química a la bioquímica. Abrí esto. Esto. Ya. Ya. Uno de los problemas es llevar los electrones del NADH, que se produce en la glucosa, se produce por la glicolisis. Y para transportar esos electrones hay dos sistemas. Está el sistema de está el sistema de la malato deshidrogenasa, y la malato deshidrogenasa es una enzima que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, los electrones, los NADH que se generan en el citoplasma, producto de la glicolisis, pasan a través de la membrana externa. No hay ningún problema en llevar NADH a través de la membrana externa, porque la membrana externa es permeable a casi cualquier cosa que hay en la célula. El problema es la membrana interna. Entonces, lo que ocurre es que existe una enzima, que es la malato deshidrogenasa, que es la misma que ustedes saben está en la mitocondria, pero esta es citoplasmática. La reacción catalizada es la misma. Entonces, el malato que se genera pasa a través del transportador de malato, y esa es la gracia de esta cosa, porque hay transportador de malato, pero no hay transportador de oxaloacetato, por ejemplo. El malato pasa y cuando pasa a través de este transportador, lleva los electrones que iban desde el NADH.
Entonces, la función de la malato deshidrogenasa citoplasmática es generar malato para transportar los electrones, porque el NADH no puede pasar a través de la membrana interna. No hay transportador de NADH a través de la membrana interna. Entonces los electrones los pasan al malato y el malato los lleva a la matriz mitocondrial, donde otra malato deshidrogenasa mitocondrial los vuelve a oxidar en oxaloacetato y se genera el NADH. Bueno, aquí funciona este sistema acoplado con un transportador de glutamato aspartato, porque hay que volver a generar más oxaloacetato afuera. Y mediante transaminación, ustedes cuando transforman básicamente el aspartato transamina a glutamato, generan más oxaloacetato. Eso es en el detalle general lo que tienen que conocer. Y el otro transportador importante que lleva los electrones del NADH es una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa lo que hace es transformar el dihidroxicetona fosfato de la glicolisis en glicerol 3-fosfato. Entonces hay una citoplasmática que toma los electrones del NADH producido en la glicolisis y los lleva al glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato pasa a través de la membrana mitocondrial externa y es usado por otra glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, una que es idéntica en funcionamiento a la succinato deshidrogenasa, por eso es otro tipo de complejo 2. Y lo que hace esta enzima es tomar glicerol 3-fosfato, pasarle los electrones al FAD, generar FAD reducido, y estos van directo a la ubiquinona. No necesitan llegar a la matriz mitocondrial. Entonces hay otros complejos 2 que llevan electrones a la matriz mitocondrial mediante la oxidación del glicerol 3-fosfato para generar dihidroxicetona fosfato. Eso es básicamente el... Si ustedes saben estudiar, chiquillos, si ustedes saben estudiar, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo que miren lo más importante. Miren lo más importante y traten de eliminar lo que es paja molida de lo que realmente interesa. Bueno, yo sé que ustedes están aprendiendo, de repente como que uno no sabe bien diferenciar lo que es importante de lo que no es importante. Eso lo van a aprender con el tiempo y el arte de que les vaya bien en la universidad es aprender esa diferencia. De toda la materia que tienen, qué es lo que es importante y qué es lo que no es importante. Bueno, en eso los puedo ayudar, en lo que más los puedo ayudar yo por ahora. Así que otra cosa que tienen que saber es, más que saber porque no les van a preguntar de nuevo exactamente de memoria todos los inhibidores de la cadena transportadora. Pero tienen que saber qué pasa si ustedes inhiben el transporte de electrones a nivel de la cadena 1, del 1, el 2, el 3 y el 4. Lo más letal es inhibir la cadena transportadora a nivel del complejo 3 o 4. Todavía, si inhiben la cadena transportadora a nivel del complejo 1, todavía les puede quedar el complejo 2 o viceversa. Ya. Profe, Dime. con respecto a lo mencionado de las lanzaderas, Sí. el complejo 2 que es distinto, o sea, ese complejo 2 que mencionó usted recién que dijo que era distinto, después esos electrones pasan a la ubiquinona también. Funcionan igual que la succinato deshidrogenasa. Solo que los electrones, en vez de venir desde el succinato, vienen del glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Ya. Pero su funcionamiento es idéntico.
al de la succinato deshidrogenasa. Ya, pues. No, si tienen más dudas me dicen, si no, no. Yo les voy a, si no, no, qué manera. Si yo les voy a subir esto, por si acaso les sirve para estudiar, ¿ya? Sí, profe, sí. Ay, sí Gracias. puede subir al Power, por favor. Ya. Ya, muchas gracias, profe. Se pasó. Y Gracias. cuando estudien la materia de fosforilación oxidativa y transporte de electrones, estudienlo en base a lo que yo les mostré. O sea, no se vayan tanto todo el detalle que tienen en el Power que les pasan normalmente cuando les pasan la materia. Eso es obvio porque les están pasando la materia. Y lo mismo hagan con respecto a la glicolisis y el ciclo de Krebs. Preocúpense de las enzimas que regulan la glicolisis y de las enzimas que regulan el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Gracias, profe. Ya, porque les vaya súper bien. Pues. Entonces Muchas nos gracias. veríamos el domingo. Yo les subo el domingo a las 4, dijimos, Sí. para los que se quieran conectar. Ah, buena, muchas gracias. Ya. Sí. Ya, entonces yo les Gracias, subo, profe. les subo el Power ahora y la invitación se las voy a subir mañana sábado. Ah, no, pues si hoy día es sábado. No, No, hoy es viernes. No, hoy día es viernes. Ah, todavía les queda tiempo, ya. Entonces estudien, nos vemos el domingo. Ya, gracias, profe. profe. Gracias. Chao, Esté profe. bien. Chao, que les vaya Chao. bien. Gracias. Cuídense.